Bienvenidos estudiantes, el día de hoy vamos a aprender el tema, el texto narrativo, que pertenece al curso de comunicación y al grado sexto de primaria. ¿Qué es el texto narrativo? ¿Y cuáles conocemos nosotros? A continuación, una breve historia que lleva como título La gatita y la diosa Afrodita. Una gatita se había enamorado de un hermoso joven, pero ella era gata. Así que le pidió a la diosa Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, que la convirtiera en una hermosa doncella. La diosa, al escuchar los ruegos de la gatita, la convirtió en una bella doncella. Cierto día, el joven, al pasar, se encontró con una bella muchacha. Se quedó prendado de su belleza y así que la invitó a su casa. La diosa Afrodita estaba muy maravillado con su experimento. Quiso averiguar si había cambiado el comportamiento de la gata, dado que los felinos siguen a los roedores para comérselos. La diosa Afrodita trajo consigo una cajita misteriosa que la abrió cuando estaba en el lecho nupcial de los dos jóvenes. Al abrir la cajita, la gatita, que ya estaba convertido en una mujer, se había olvidado de su condición y persiguió al ratón para devorárselo. El joven, que vio toda esa escena, se quedó horrorizado porque no sabía por qué ella perseguía al ratón. Acto seguido, la gata cogió al ratón, abrió bien grande su boca y empezó a comérselo. El hombre, al ver esto, salió horrorizado de su cuarto, corriendo, agarrándose la boca. La diosa Afrodita comprendió entonces de que no es bueno jugar o experimentar con tales cosas, porque ha cambiado el aspecto físico de la gatita, pero no había cambiado su comportamiento, es decir, sus instintos. Bien, esta historia pertenece a una fábula, cuyo autor es Esopo, un griego. Veamos entonces qué es el texto narrativo, porque la historia que les he contado pertenece al texto narrativo. El texto narrativo es el texto en que se cuenta una historia o un suceso que pueden ser real o ficticio, ocurrido en un lugar y tiempo indeterminados. Las narraciones pueden ser orales, contarlas de manera oral, de generación en generación, o escritas a través de un libro o un pergamino, como antes solían hacerlo. Ejemplo de textos narrativos. Tenemos muchas especies narrativas, pero el día de hoy solamente vamos a ver unas cuantas, las que tenemos en la diapositiva. El primer texto narrativo es el cuento. Nosotros conocemos muchos cuentos, nos han contado cuando éramos niños. Aquí tenemos un cuento clásico que es La Caperucita y el Lobo. Un cuento tiene una extensión breve, no es muy grande, es muy corto, podemos leer en unos cuantos minutos. También tenemos la leyenda. La leyenda es otro texto narrativo en el que se narra una historia donde hay una parte verdadera, una parte que es real. Por ejemplo, la leyenda de la Huacachina, una hermosa mujer que estaba enamorada de un joven guerrero que salió a la guerra y nunca volvió. Y ella no pudo soportar eso, así que lloró. Y con sus lágrimas se formaron lo que nosotros conocemos como la Huacachina, ¿no? Es un oasis. El mito, por otra parte, es una historia, es un texto narrativo donde todo lo que nos cuenta es generalmente falso. Porque, por ejemplo, en el mito del Minotauro, cuenta la historia de un hombre que es mitad toro, mitad humano. El Minotauro no existe, obviamente. Por eso es que es un mito. La fábula, que tenemos otro texto narrativo, la fábula donde el fin es la moraleja. La historia que les he contado acerca de la gatita y la diosa Afrodita pertenece a este texto narrativo, que es la fábula. La fábula del cuervo y el zorro narra la historia de un astuto zorro que logra engañar a un cuervo para que éste le dé por su propia cuenta, con su voluntad, un trozo de queso. Elementos. Los textos narrativos
tienen los siguientes elementos: el narrador, los personajes, la acción, el tiempo y el espacio. Los elementos, veamos uno por uno. El narrador es el que cuenta la historia. El narrador también puede ser un personaje de la historia. Personajes, los personajes son todos los que participan. Pueden ser principales o pueden ser secundarios. Por ejemplo, dentro de los principales tenemos al protagonista, que es el bueno de la historia, y el antagonista, que es el malo. Por ejemplo, en La Caperucita y el Lobo, la Caperucita sería el protagonista porque es la buena. Y el antagonista, es decir, el malo, que también es principal, sería el lobo. Y los secundarios son aquellos que intervienen poco con la narración. Por ejemplo, el leñador y la abuelita. Las acciones son llamados también argumentos. Están determinados por todos los hechos que ocurren en la narración. Tiempo es el orden secuencial en que suceden los hechos. Y el espacio es el lugar donde se desenvuelven los personajes. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de La Caperucita y el Lobo, el espacio sería, por ejemplo, el bosque. Estructura. Un texto narrativo sigue el siguiente orden: un inicio, luego un nudo y finalmente un desenlace. Veamos uno por uno. Inicio. En el inicio se presentan a los personajes, aquellos que van a intervenir en la historia. También se presenta el ambiente, el lugar y las acciones que van a ocurrir. El nudo es el desarrollo de las acciones. Es por eso que el nudo también se le llama desarrollo. En el nudo va el problema. Por ejemplo, en la historia de La Caperucita y el Lobo, un nudo, el problema es, por ejemplo, de que el lobo quiere comerse a la Caperucita y para ello utiliza una serie de estrategias como, por ejemplo, vestirse la ropa de la abuelita. Y el cierre es la solución de los problemas. En el caso del lobo, le abren la panza para poder sacar a la abuelita. Bien, finalmente llegamos a la parte de las actividades, que tenemos una que dice: redacta en tu cuaderno un texto narrativo teniendo en cuenta su estructura, es decir, el inicio, el nudo y el desenlace. Acompáñalo de una ilustración acorde al tema. Nota: se valorarán las reglas de la ortografía y la buena caligrafía. Bien, con esto damos por concluido la clase de hoy. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad.